Bueno, vamos a dar por inicio la sesión académica del día de hoy. Yo soy el doctor Alberto González Rubalcaba, soy residente de segundo año del Servicio de Alergia e Inmunología Clínica y agradezco el asesoramiento del doctor Carlos Macuset Sánchez para llevar a cabo esta sesión, el cual lleva por nombre alergia al látex. Entonces, esto es algo muy importante ya que es algo que no vemos tanto en la consulta, pero cuando lo llegamos a ver si es algo que nos llama la atención y algo en el que podemos actuar, ya que puede estar comprometida tanto la vida del paciente para cualquier situación como una cirugía o cualquier otro tipo de situación a la que se exponga ese tipo de material. Entonces, vamos a empezar que el látex de caucho natural se utiliza principalmente para la fabricación de múltiples productos comerciales que pueden ir desde llantas de un avión, llantas de los neumáticos que conocemos, hasta los guantes que utilizamos aquí en el hospital, los condones, los globos, etcétera. Entonces, ¿de dónde viene todo este tipo de dónde se produce este látex? La gran mayoría viene de este árbol que se llama Hevea brasilensis. Este árbol se cultiva principalmente en África y en Asia, y este árbol, al momento de hacer una incisión, se reporta que se utilizan un cuchillo especial que se llama Jichong. Entonces hacen un corte en 30-45 grados que va de izquierda a derecha. Cuando hacen el corte empieza a secretar un exudado citoplasmático de células especializadas en el árbol y empieza a secretar esta sustancia lechosa. Esta sustancia lechosa es el látex, ¿ok? Que tiene como función principal reparar los sitios dañados de la planta, ¿ok? Y además sirve como defensa para el consumo por herbívoros o defensa para cualquier tipo de microorganismo. Se han descrito más de 250 proteínas de látex natural, sin embargo, 60 de ellas son las que se pueden unir a IgE. No todas las 60 son las que se han relacionado con la patología. Vamos a ver un poquito más adelante que son 15 las principales que se relacionan con la alergia. Ahorita vamos a hablar de ellas. Entonces, ¿qué significa látex? Esta viene de la palabra española que significa leche y se refiere a esa savia blanca lechosa que se sintetiza por células especializadas que son laticíferas, o sea, que producen el látex. Y estas se secretan del tronco herido, como les comenté, cuando lo cortan y empieza a secretar esta sustancia. Y como ya lo comenté, la función principal sirve de protección para el árbol, para el sitio dañado y frente a los microorganismos e insectos. Entonces, como un poco de historia, esto empezó en Alemania. Los primeros casos que se reportaron fue cerca de 1920, cuando el doctor Sten describió en un paciente que tenía prótesis dental de caucho, empezaba con urticaria y angioedema laringio. Cerca de 50 años después, se reportó en una trabajadora, bueno, una ama de casa, que al momento de hacerle el aseo, pues se ponía guantes y presentaba urticaria. En los años 80 y 90 empieza a aumentar la sensibilidad al látex, esto debido a que empiezan las epidemias de enfermedades infectocontagiosas. Empieza lo del VIH, hay más conocimiento, por ejemplo, del herpes, de hepatitis, entonces la gente empieza a utilizar más este tipo de protección y además en los hospitales, pues los médicos también los empiezan a utilizar. En 1984 se publicó el primer caso de anafilaxia secundaria en un equipo médico que se ponían guantes, y también se describen los anticuerpos IgE específicos. Y en 1991 hay un aumento de anafilaxia en las cirugías de espina bífida. Entonces, pues esto ha ido aumentando conforme han pasado los años y hay más conocimiento acerca de esto. Entonces, bueno, ya se hizo la incisión en el árbol y se secreta esta sustancia lechosa. Y bueno, ¿cuál es la composición de esta? Esta se va a dividir en tres capas. La capa superior va a contener partículas del caucho natural, que es, bueno, cerca de un tercio del componente de toda la composición de látex. Y estas, perdón, son insolubles en agua. Esto es importante, ahorita lo voy a comentar. El suero de fracción media, o sea, la capa del medio, contiene proteínas solubles y aquí se van a incluir las enzimas vegetales. Y aquí las proteínas son solubles. Y en la capa inferior, contiene el gránulo lutoide. Y este se va a componer de proteínas también solubles y van a proteger contra los hongos. Entonces aquí lo importante es que las proteínas solubles, por ejemplo, la capa media y la capa inferior, estas van a servir para producirla para las pruebas cutáneas. ¿Ok?
¿Y cómo se produce el látex? Bueno, en la preparación, la mayoría del látex se va a coagular con ácido en láminas secas y este se va a utilizar para los productos de látex que son moldeados, por ejemplo, las llantas, las suelas de zapatos, etcétera. Y aquí los niveles de alergenos van a ser menos, ¿no? O sea, no es tan común que hagamos un paciente que se expuso una llanta y le dé una anafilaxia. Entonces, los niveles son inferiores. Y en el 10%, se le van a agregar aditivos químicos, que estos pueden también ayudar a que haya una sensibilidad pues, a estos aditivos, como la dermatitis de contacto, que más adelante lo vamos a ver. Y este se va a utilizar para fabricar guantes, condones, globos, que es lo que más hemos visto que se relacionan las anafilaxias o la urticaria, etc. Entonces aquí va a haber mayor nivel de alergeno. Entonces, ¿cómo se produce el látex? Primero, pues va a ser la recolección de látex. Y como el látex no es completamente puro, o sea, está, por así decirlo, contaminado, pues se va a meter a un proceso de refinación. Entonces, lo van a unir con el amoníaco en un recipiente y se va a centrifugar y se va a concentrar y se van a agregar aditivos químicos, que estos van a ser los responsables de la dermatitis de contacto. Entonces puse un video de cómo es la preparación de los guantes de látex para que lo vean y ahorita se los voy a ir explicando. Entonces, esperemos que funcione. Ahí va. Ahí es técnica, ahorita me ayuda Mike. Ahí está. Around the world, healing hands wear rubber gloves to stop the spread of germs and save lives. To make them, they need a lot of hands, the kind made from ceramic or aluminum. They'll serve as molds. They need to remove residue from the last rubber glove production, so they do a thorough washing in soapy water, and then in bleach. They must remove every speck of residue, because even the smallest contaminant could lodge in the latex rubber gloves and create holes. The ceramic hands twirl into round revolving brushes. Their bristles scour the surface and the hard-to-reach areas between the ceramic fingers. After this thorough scrubbing, the hand molds dive into a tub of hot water. As they exit the tub, the hands swivel on the rail carrier to drip dry. The hand molds head into a chemical bath, which forms a film on the surface. It's a critical coat because liquid rubber won't adhere to bare ceramic, but it will to this substance. The ceramic molds now reach into warm liquid rubber, which has been enhanced for extra strength. Coated with the rubber gel, the hands spin to shake off any drops as they head into an oven. Under intense heat, the rubber dries to the hand form. After a wash and dry, the gloves spin through brushes, which roll up the cuffs. This cuff roll, called the bead, has a specific purpose. It makes it easier to pull the rubber glove off the mold. Workers grab the gloves by the beads to peel them off the ceramic forms. These particular medical gloves were molded from synthetic rubber for people who can't wear natural latex rubber due to allergies. These synthetic rubber gloves are a bit stickier than the natural latex ones, and they must be removed by hand. However, the natural latex gloves come off much more easily. Bursts of pressurized air blow these gloves off the ceramic forms. At a test station, a worker now stretches and inflates each medical glove to check for weak spots and holes. They take a sample glove from every batch and pump water into it, again checking for leaks. If the sample glove is watertight, they approve the entire batch for shipment. They pack them up in batches of 100. A cornstarch solution applied earlier
keeps them from sticking together in the box. Later, that starch will also act as a lubricant to allow the gloves to slide easily onto hands. Entonces, tenemos la recolección de látex del árbol que ya les había comentado, que es el Hevea brasilensis. Como no es completamente puro, se mete al proceso de refinación, que se va a centrifugar, y con eso pues ya se le agregan aditivos químicos. Posteriormente entra ya a esa preparación el molde de cerámica, que va a entrar al látex que ya está hecho, se seca para que se adhiera al molde, y posteriormente se va a meter a un proceso de vulcanización para que sea más resistente ese látex. Y ya se mete un proceso de prueba de calidad, que fue lo que vimos, que checaban que no estuviera con poros, etcétera. Y así es como se produce los guantes de látex, que es de lo que vamos a hablar principalmente el día de hoy. Entonces, ¿cuál es la epidemiología de la alergia al látex? Esta puede variar dependiendo de la población que se estudie. Entonces, puede oscilar entre el 3 y 60%, pero a grandes rasgos la prevalencia es entre el 5 al 7%. En trabajadores de salud que están más expuestos al látex, esto puede aumentar casi lo doble, entre un 9 y 12%, y en aquellos niños con espina bífida se multiplica por 10 de la población general, entre un 40 y 65%. Entonces, hubo una epidemia de alergia al látex, o más que todo fue porque empezaron a utilizar más los guantes. Él es Gaten Dugas, creo que así se pronuncia. Él fue el paciente cero en cuanto a lo del VIH. Entonces, él era un sobrecargo, él trabajaba como sobrecargo en una aerolínea. Entonces, él es homosexual, y él tuvo cerca de relaciones sexuales con más de 2,000 personas. Entonces, con él detectaban el VIH, y a nivel mundial empezaron a ver que algunos pacientes tenían los mismos síntomas. Al momento de preguntarles a estos pacientes, pues 40 de ellos habían dicho que habían tenido relaciones con Gaten Dugas. Entonces fue por eso que ya se empezó a dar más conocimiento sobre estas enfermedades infectocontagiosas, y por ende en el personal médico, tanto como las personas que no son médicos, empezaron a utilizar los guantes de látex, y por eso aumentó la sensibilización a estos. Entonces hubo un incremento de aumento de 25 veces de los guantes de látex para prevenir este tipo de enfermedades. Entonces tenemos factores de riesgo para esta sensibilización. Entonces, los principales es la exposición ocupacional y una tendencia atópica. Como ocupacional, pues principalmente los médicos, perdón, dentistas, los que preparan alimentos. Últimamente los barberos empiezan a utilizar los guantes, los bomberos, los que trabajan en jardinería y los veterinarios. Son los que más comúnmente utilizan. No sé si alguien sepa de algún otro trabajo en el que se utilizan los guantes, que quiera decir alguno. Las amas de casa también. Por ejemplo, los que trabajan en forense también utilizan los guantes para mover los cuerpos, etcétera. Ajá, también en las estéticas. ¿Guardias? Guantes. Ah, bueno, los trabajadores de goma y de caucho. Ujú. Entonces, pues hay mucha variedad de trabajos en el cual pues hay una exposición continua al látex. Entonces, los principales factores de riesgo, como ya lo comenté, es el antecedente de atopia, la alergia, y las lesiones cutáneas predisponentes van a ayudar que aumente la sensibilidad. Por ejemplo, una piel sana, menos del 1% de las proteínas de látex van a penetrar, y se empieza pues toda la reacción que ya conocemos. Pero cuando la piel está erosionada, pues el 23% de las proteínas se pueden absorber, por así decirlo. Entonces, la exposición frecuente, por ejemplo, los pacientes que tienen espina bífida o cualquier otro padecimiento que estén sometidos a múltiples cirugías, atresia esofágica, pacientes con parálisis cerebral, y los trabajadores de la salud principalmente. Entonces, aquí pues la duda es, pues, ¿dónde hay látex? O sea, estamos hablando de esto en un ambiente extrahospitalario e intrahospitalario. Entonces, pues aquí es donde vamos a ver, pues, en dónde es donde nos vamos a exponer. ¿Alguien tiene una idea, que ya sabemos, aparte de los guantes, en dónde nos vamos a exponer a este tipo de material? Ujú. Ajá. También se ha visto en la vacuna de la rotavirus, Ok. en la que es monovalente, en realidad no es la vacuna, sino es el dispositivo. Eso sí. Ujú.
Ok. ¿En quirófanos? Ajá. ¿Alguien más? Chéveres antibióticos. Ajá. Ok. Entonces, pues vamos a tener exposición extrahospitalaria, como por ejemplo las cortinas, los globos, las ligas, los condones, la resistencia para hacer ejercicio, los biberones, los chupones, los sellos y los juguetes para niños, que es donde pues pueden estar en contacto con el látex. Y en el área intrahospitalaria, pues los tubos endotracleales, los catéteres, de hecho los mismos estetoscopios, hay algunos que tienen látex, los guantes evidentemente, los cuneros y las sondas que utilizamos en el área de urgencias o etcétera. Entonces, pues ahora ya todo tiene sentido de esta exposición a la que estamos frecuentemente expuestos, principalmente nosotros como personal de salud. Entonces, las reacciones en cirugía, una cuarta parte de las reacciones de anafilaxia, pues son principalmente relacionadas al látex. Es la segunda causa de reacciones anafilácticas intraoperatorias después de los anestésicos y los bloqueantes musculares. Y el riesgo de presentar una anafilaxia incrementa con la exposición parenteral y con el contacto directo en las mucosas. ¿Quiénes son los que van a estar más expuestos a esto? Pues los pacientes que tienen espina bífida, anomalías cloacales, atresia esofágica, gastrosquisis, parálisis cerebral, son pacientes que frecuentemente llegan al hospital, son pacientes que se van a intubar, son pacientes que están en contacto con este tipo de material. Y para incrementar el riesgo de sensibilizarte al látex, se ha propuesto que, bueno, con tener 5 cirugías ya aumenta el riesgo para la sensibilidad. Y bueno, va a haber distintas vías de exposición a látex. La reactividad cruzada con frutas son pacientes que ya tienen una alergia a una fruta y se exponen pues, a látex y presentan estos síntomas. Esto se llama síndrome de látex fruta y es cuando pues, se entran con esos productos que tienen reactividad cruzada. La exposición a látex en el aire es por los alérgenos inhalables en el aire, que bueno, cuando pues nos quitamos los guantes o cuando vamos a entrar al quirófano que vemos que enfermería los abre, ahí se libera pues este material que pues bueno es el almidón de maíz. En este almidón de maíz se pueden unir las proteínas de látex y al momento pues de sacudir, etcétera, pues se vuelven inhalables y pues pueden entrar por la vía respiratoria. Como contaminación de látex en alimentos y medicamentos, pues bueno, en la manipulación de preparar los alimentos, pueden estar en contacto, bueno, al momento de prepararlos, pues la persona que usa guantes, pues ya lo contaminó. Y además, la FDA ya lo autorizó el látex como un aditivo alimentario, tanto como el aditivo alimentario en sí, como para cuando lo vamos a trasladar, o sea, todos los envases y todo eso, pues tienen este tipo de material. Y el principal es el contacto directo con la piel, que esa es la ruta principal de sensibilización. Entonces tenemos manifestaciones clínicas, creo que no se alcanza a ver muy bien, pero lo voy a explicar. Estas pueden ser no inmunológicas, que estas son principalmente por el guante en sí. O sea, cuando nos ponemos el guante, la oclusión, la humedad que se produce ahí, nos va a generar una dermatitis de contacto. Y tenemos las inmunológicas, que tenemos la reacción tipo 1, que esta es por las proteínas en sí del látex, que la manifestación principal va a ser una urticaria de contacto. Esta principalmente va a ser inmediatamente o a los 15 minutos de que nos ponemos el guante. Y la reacción de tipo 4 retardada, pues esta es por los productos químicos que tiene el látex, como les comenté en la preparación, que se agregan aditivos químicos y estos van a producir una dermatitis de contacto alérgica que la vamos a describir un poco más adelante. Entonces tenemos medidas del alérgeno del látex y esta se puede dividir si son niveles bajos, niveles medios o niveles elevados. Los niveles bajos van pues menor a 10 unidades de anticuerpos por mililitro, moderados de 10 a 100 y los niveles altos mayores a 100. Pero estos niveles pueden variar mucho en los látex, en el guante en sí. Pueden variar desde 20 hasta más de 10,000 unidades de anticuerpo,
por lo que el riesgo de sensibilización pues va a ser el contenido de los alergenos en el látex de guantes, la cantidad de aeroalergenos y el uso del polvo de almidón, como les comenté, que ahí se van a unir las proteínas de látex y se van a transmitir por el aire. Entonces, como que se movió. Entonces, ¿cuál es la cantidad para sensibilizarse al látex? Pues no está bien definida todavía, pero bueno, hay diferentes propuestas que se han hecho. Las concentraciones menores a 10 nanogramos por metro cúbico, estas pues dicen que rara vez van a causar síntomas. Entonces, usa como referencia como que es nuestra concentración segura para en áreas de atención médica. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las proteínas del látex? Como lo comenté, hay más de 250 proteínas en el árbol, en el Hevea brasilensis, 60 de ellas se pueden unir a la IgE, pero estas son las que principalmente se han demostrado que pueden causar síntomas o que tienen reactividad cruzada. Pero las más importantes ahorita las voy a comentar, la 1, la 3, 5, 6, 7 y 12, que ahorita las voy a comentar en qué tipo de situaciones pues, son las que están involucradas. Que, bueno, son estas. Por ejemplo, la relevancia en los pacientes que tienen espina bífida, GEP-B1 y GEP-B3 son las que principalmente se relacionan en los pacientes que tienen espina bífida y también GEP-B5. Yo hice una mnemotecnia, si quieren se las comparto para aprenderlas más rápida, que pues nada más es escribir espina con el 3. Entonces es así, no se les va a olvidar. ¿Ok? Y luego el síndrome de látex fruta, GB5 y GB6 son los que principalmente están relacionados, y ahí también hice otra, que por ejemplo látex tiene 5 letras y frutas tiene 6. Entonces ya nos quedó 5 y 6. Para cuestión de examen, pues está más práctico. Y, ay, se me salió ahí, perdón. Entonces en el personal de salud, el GB5, ahí también, pues salud tiene 5 palabras, digo 5 letras, y ahí se nos queda más fácil aprender, ¿no? Y en el síndrome de alergia oral, el GB8 me lo aprendí yo así, oral. Entonces, pues, para cuestión de examen, pues es un poquito más fácil entender esto, ¿ok? Entonces, por ejemplo, el síndrome de alergia oral GB8, pues es una profilia. Entonces, tiene, pues, lo que ya hemos comentado en clases previas. Y en el cuadro clínico, ok, tenemos la dermatitis por contacto irritativa, que esta es la no inmunológica, y es una reacción cutánea, es la más frecuente que vamos a presentar, y esta se presenta como tenemos en la fotografía, es una piel seca, eritematosa, angrosada, y tiene esas fisuras, y aparte los pacientes van a comentar que hay ardor y prurito. Entonces, la característica de bueno, de la dermatitis por contacto irritativa es que no va más allá del guante, o sea, está muy localizada. Y no es necesaria tener una exposición previa para tener este tipo de patología. Y esta es de minutos a horas tras la exposición. La urticaria alérgica de contacto, pues esta es la manifestación más frecuente en los trabajadores de salud, es la causa más común de urticaria por contacto ocupacional, y ya hay un proceso inmunológico, aquí hay hipersensibilidad tipo 1, y cerca de un poco más, 60-80% del personal de salud sensibilizado tienen urticaria de contacto en las manos, y estos pueden ocurrir al momento de ponernos el guante o 15-20 minutos después de ponerse. Entonces, aquí también, por ejemplo, los alergenos que al momento de quitarnos los guantes, pues también si llegan a otra área del cuerpo, pues pueden tener también ahí la urticaria, no como en la dermatitis por contacto, que es completamente localizada. Y la dermatitis por contacto alérgica, aquí hay un proceso de una reacción de hipersensibilidad tipo 4, y las lesiones suelen tener bordes mal definidos y se acompañan de intenso prurito, y esto se va a dividir en 3 fases. La fase aguda, que puede ser un día después de que nos pusimos el guante, y aquí la característica, como en la imagen, son vesículas exudativas que se rompen y van a dejar costras. La fase subaguda, aquí ya se disminuyó la fase vesícula exudativa, y principalmente va a haber la descamación, como aquí vemos en la fotografía, que se ven las áreas descamadas, y ya la fase crónica ya es una fase de liquenificación. Y en la dermatitis por contacto alérgica, la presencia de estas lesiones pues requiere una sensibilización previa. Puede ser desde días antes que te hayas puesto el guante, te lo vuelves a poner 10 días después y puedes presentar este tipo de reacción.
Y como les comenté, una piel sana, la penetración de las proteínas de látex es del menos del 1%. Tenemos pacientes, por ejemplo, de dermatitis atópica o tenemos algún que te hayas cortado y puede aumentar hasta 23%. Entonces, las personas con dermatitis atópica, por ende, pues tienen más riesgo de sensibilizarse al látex. Otro de los síntomas que pueden producir es el asma, y esto es debido a las partículas inhalables que ya habíamos comentado. Y el polvo de los guantes que les he dicho, el almidón de maíz, pues es la fuente principal de producir estos síntomas. Se produce un asma ocupacional en 1/10 de los casos de asma ocupacional, y son los síntomas clásicos tras la exposición a los guantes, ¿ok? Dolor torácico, complicación con sibilancias. Entonces, pues es algo que hay que tener en mente en estos pacientes. También pueden manifestar rinitis que tras la manipulación de los guantes, igual que en el asma, las partículas inhalables, pues pueden desencadenar los síntomas clásicos que conocemos de rinitis. Y es fundamental pues tener esta relación de que, bueno, tienes rinitis, a que te expusiste, soy alérgico al látex, pues ya tenemos este evento que se relaciona completamente. Y reacciones sistémicas, como les había comentado, es la segunda causa de anafilaxia perioperatoria. Es un poquito más frecuente en niños, 27 contra 23, comparado con adulto, y la más frecuente es antes de los 5 años. El órgano más afectado en anafilaxia en estos casos es pues el cardiovascular, y pues bueno, ocurre tanto en entornos médicos como en no médicos, por ejemplo, procedimientos médicos, quirúrgicos o dentales, la contaminación de los alimentos con látex, los catéteres con punta que ya habían comentado, los condones, globos de juguete, adhesivos y biberones. Y hay una cantidad que no vamos a terminar si seguimos diciendo todos estos, pero pues esto sí es algo importante. Y el síndrome de látex fruta, la mitad de los pacientes alérgicos a látex presentan alergia alimentaria. La fruta que mayormente se ha relacionado con esto es el aguacate, y la anafilaxia puede ser la presentación inicial de este síndrome. Y la alergia al látex puede ser primero que la alergia alimentaria. Entonces, ¿por qué es? Bueno, ya con el 5 y 6. Bueno, aquí el GB6 es el que tiene reactividad cruzada, perdón, con las quitinasas de las plantas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, el aguacate es la principalmente que se relaciona con este síndrome, pero también el plátano, el kiwi, el tomate, el mango y la papa son las que principalmente se relacionan. Y los cruces menos frecuentes, por ejemplo, la manzana, el trigo, la fresa, la sandía, papaya, higo y el pimiento. Y bueno, ¿qué pasa en los pacientes que tienen espina bífida? En estos pacientes, pues, como ya lo habíamos comentado, tienen un riesgo elevado. ¿Por qué? Porque hay múltiples cirugías. Entonces, el síntoma más frecuente en estos pacientes es la urticaria y el angioedema, y la proteína más relacionada es la GB1, y también tenemos el GB3. Entonces, este algoritmo pues está bonito. Un niño que tiene espina bífida, tiene síntomas al contacto con el látex, pues ya está sensibilizado al látex. Pero si no, se puede realizar una prueba de PRIC, y si sale positiva, decimos que es sensibilizado, y si no, se puede pedir una IG específica. Si sale negativa, pues el paciente no está sensibilizado. Pero en donde no tenemos acceso pues al PRIC, en donde no tenemos acceso a los laboratorios con IG, pues con el que el paciente tenga 5 operaciones o más y el antecedente de atopia, pues ya podemos decir que está probablemente sensibilizado al látex. Y bueno, el diagnóstico, pues principalmente hay que hacer una historia clínica adecuada, preguntarle al paciente cuándo iniciaron sus síntomas, qué hace en su trabajo, identificar qué materiales utiliza, los químicos, la lista de trabajos que ha tenido anteriormente, en qué trabaja actualmente, y, por ejemplo, qué tipo de síntomas presenta el paciente. Si pueden ser al momento de estar en contacto con el látex o es 24, 48 horas después. Y los factores de riesgo, si el paciente, por ejemplo, tiene dermatitis atópica, o alguna otra patología que esté involucrada a la piel. Historia quirúrgica, cuántas veces te han operado, antecedentes atópicos, si ya tiene una prueba cutánea positiva, que bueno, más adelante va a ser importante esto, y si tiene reacción cruzada con algún alimento o si ya tiene una alergia conocida a alguna fruta. Entonces, el diagnóstico cutáneo, las pruebas de PRIC, es el método de elección, y la sensibilidad es del 93 y la especificidad pues también pues, es muy alta, del 100%.
En aquellos pacientes que tenemos que hay una reacción retardada, principalmente por aditivos, podemos usar las pruebas de parche. El diagnóstico de IgE especifica cuando hay una discordancia entre la historia clínica y las pruebas cutáneas, podemos solicitar esa y tiene una sensibilidad elevada y especificidad también. La prueba de provocación se va a colocar un guante de látex en un dedo y pues vamos a ver si en 15 minutos o hasta 2 horas el paciente presenta síntomas. Si el resultado es negativo, se coloca el guante completo en una mano y en la otra mano se coloca un guante de vinilo nitrilo. Y se considera positivo cuando ya empieza con síntomas, prurito, eritema, ya empieza con las vesículas exudativas o síntomas respiratorios. Así como tenemos en la imagen. Otro tipo de prueba es la provocación bronquial. Hay dos métodos. El primero, se utiliza un extracto de látex que se va a nebulizar al paciente y si empieza con síntomas respiratorios, pues tiene alergia a látex. El segundo método es pues agitar, por decir, el guante de látex y ver si el paciente presenta síntomas y después se va a evaluar la función pulmonar y aparición de estos síntomas. Las pruebas de prick to prick es en aquellos pacientes que tienen reacción cruzada, entonces el 80% de la concordancia clínica, pues aquí lo vamos a o sea, si el paciente ya nos dice que tiene estos síntomas, cuando él ya tiene alergia al látex y come alguna fruta y presenta los síntomas, pues al momento de hacer esto va a haber un 80% de concordancia con la historia clínica que ya nos dijo el paciente. Pues es simple, tiene bajo costo y es una forma muy reproducible de confirmar esta sospecha clínica. Y aquí tenemos un algoritmo muy sencillo, que por ejemplo el paciente tiene alergia sugestiva al látex, entonces le hacemos las pruebas cutáneas. Si salen positivas, pues ya tenemos ya es un paciente alérgico. Si está negativa, podemos solicitar IgE específica. Si sale negativa, se hace una prueba de reto. Entonces, pues es bastante pues, fácil, es muy reproducible hacer este tipo de pruebas y llegar al diagnóstico certero ya con estos pacientes. El tratamiento, pues principalmente es la prevención, que puede ser una prevención primaria y pues va a ser evitar la exposición a aquellos pacientes que no están sensibilizados. La prevención secundaria es evitar la exposición en aquellos pacientes que ya están sensibilizados al látex. Y bueno, deben esforzarse para evitar que los alergenos del látex entren en contacto con la piel, con las mucosas o con el aparato respiratorio. Entonces los pacientes generalmente no saben que estas partículas pues, pueden ser inhalables. Entonces hay que comentarle a los pacientes que tenemos en la consulta en qué situaciones pues, pueden estar en contacto con estos alergenos. Y bueno, la educación también es importante ya que hay cerca de 40,000 productos que tienen látex, entonces es imposible decirle al paciente darle toda esta lista de productos que tienen látex. Entonces, no está regulado que todos los productos que tienen látex diga que tienen látex. Entonces, esto es importante ya que esto pues, lo vamos a ver mucho, por ejemplo, en las cirugías también. Entonces, el paciente debe estar consciente y decirle pues, al personal médico acerca de que es alérgico al látex y ver adecuadamente, o si no viene ahí, pues buscar, al menos pues tenemos la herramienta del internet donde es más fácil buscarlo. Entonces, pues no está aprobado esto en todos los países y es algo en lo que se podía trabajar para estos pacientes que, pues, das cuenta que no se les da mucha importancia, por así decirlo, porque no es tan frecuente. Entonces, también tenemos otro tratamiento que es la inmunoterapia, que es cuando un paciente pues, no puede evitar completamente el contacto con el látex. Principalmente es inmunoterapia sublingual. Se ha demostrado que disminuye la IgE específica para látex y reduce los síntomas, pero no produce disminución de IgE ni aumento de IgG4, ni disminución en las pruebas de activación de basófilos. Y se han reportado, como es sublingual, como las que ya conocemos, pues el riesgo de esofagititis eosinofílica. Y pues bueno, el extracto no se encuentra en México y es la única terapia etiológica y decisiva para disminuir pues las reacciones y la alergia. Entonces aquí tenemos un estudio que se realizó en Italia. Debido a la pandemia, pues aumentó de nuevo el uso de guantes pues en el personal médico, pues veíamos, por ejemplo, que íbamos a Soriana y la gente ya traía guantes para hacer el súper. Entonces, en la pandemia hicieron un estudio en pacientes que ya tenían alergia al látex
que acudían a consultar. Entonces son pacientes que fueron 67 pacientes y 64 de ellos estaban en inmunoterapia sublingual y querían ver si había una protección contra las reacciones, por ejemplo, anafilaxia, urticaria, etcétera. Entonces evaluaron esta incidencia de reacciones y 13 pacientes presentaban urticaria y angioedema, 9 pacientes de síntomas respiratorios y 7 casos de anafilaxia. Entonces concluyeron que los pacientes con inmunoterapia sublingual pues tenían menos casos de urticaria, hospitalizaciones y anafilaxia. Entonces también en tratamiento, antes de llamar cirugía libre de látex, pero pues es algo imposible, entonces es una cirugía segura. Entonces avisar al paciente se va a operar, entonces se tiene que avisar a todo el personal que participará que el paciente es alérgico al látex. Hay que usar ropa libre de látex, hay que tener limpieza y mantenimiento adecuado del lugar donde se va a realizar y se prefiere que sea la primera cirugía que se realice en el día. Y si no es el primero, tienen que pasar al menos 1 hora y media entre procedimientos quirúrgicos, utilizar un pabellón sin uso de 24 horas y el material tiene que estar cubierto 100% de tela. Usar jeringas cárpuler, guantes de vinilo, nitrilo o neopreno y usar anestésicos con baja capacidad histaminoliberadora y pues bueno, también premedicar al paciente con antihistamínicos y corticosteroides. Aquí tenemos algunos casos que se han reportado. Un caso intraoperatorio, un paciente que lo iban a someter a un cateterismo de la arteria pulmonar. Entonces fue un paciente de 54 años que al momento le iban a hacer una reparación de válvula y al momento de introducir el catéter, pues el paciente presenta anafilaxia, entonces deciden suspender la cirugía, se reprograma con una cirugía segura y el paciente, pues bueno, tuvo su cirugía sin complicaciones. El segundo caso fue una paciente que se expuso a los globos, era una paciente ya conocida de 20 años que tenía alergia a la piña y además tenía alergia al látex ya conocida. Ella trabajaba como voluntaria en un hospital, pero el hospital pues era libre de látex. Entonces, pues es algo chistoso porque en su cumpleaños, pues sus amigos le adornaron su área con globos y al momento de llegar, pues sorpresa, pues sí fue sorpresa, presentó una anafilaxia. Y este otro caso de una anafilaxia severa en una paciente también de 54 años que se iba a someter a un examen pélvico de ginecología. El doctor utilizó clorexidina pues para limpiar el área y se puso guantes de látex y pues era alérgica a las dos cosas. Posteriormente ya hizo anafilaxia, le hicieron prueba de reto, salió positiva y también era positiva, le hicieron, era GB1, GB6 y GB5. Y este último, un paciente que se sometió a un trasplante renal, ya era conocido tenía reflujo vesicoureteral, entonces era un paciente que constantemente estaba expuesto a látex y este paciente ya tenía una alergia al látex, ya había hecho una anafilaxia, entonces hicieron la cirugía segura, todo bien con el trasplante, pero al momento de la reperfusión, de poner pues el riñón, a los 5 minutos pues les hizo anafilaxia. Adrenalina y todo, el paciente pues gracias a Dios pues ya está bien y tuvo su trasplante, pero pues esto sí es algo importante porque bueno, realmente no conozco aquí en el hospital si haya pues educación en el servicio de cirugía para una cirugía segura. Entonces, pues es algo que podemos mejorar mucho en esto. Y bueno, ¿cómo sabemos cuando vamos a comprar un producto que no tiene látex? Pues muy fácil. Tenemos la herramienta de buscar en internet que, bueno, le van a poner un catéter, verificar que no tenga látex, pedir el material que se le va a solicitar para, si no viene ahí en la etiqueta, pues nosotros buscarlo. Los estetoscopios, las jeringas, inclusive guantes, vemos mucho que en ginecología al momento de la exploración, cuando les hacen un ultrasonido, pues utilizan condones. Entonces, pues verificar que no tengan este látex. Y ya como conclusiones, el antecedente de múltiples cirugías pues es un factor importante para la sensibilización al látex. Como Lolita ya. Es la segunda causa de anafilaxia perioperatoria y la clave del tratamiento pues es la evitación y el aumento de la prevalencia de alergia al látex, pues esto aumenta principalmente en épocas de pandemia y es una importancia pues de nosotros como alergólogos promover una cirugía segura pues principalmente en pacientes que tienen alergia al látex y pues es necesario realizar estudios epidemiológicos para ver cuál es la prevalencia aquí en México.
Y pues muchas gracias. No sé si tengan alguna duda. Principalmente los vamos a invitar ya en una semana. Tenemos el evento del Highlights. Ya vamos a empezar, entonces puedo hacer una cordial invitación. Nada, pues muchas gracias por su atención.